Me llamo Javier Vargas Montes, tengo 78 años y esta es mi historia. Una historia que quizás muchos de ustedes, mis queridos oyentes, puedan reconocer en sus propias vidas. Les pido que se queden conmigo hasta el final, que compartan esta historia con aquellos que necesitan escucharla, que dejen sus comentarios porque cada palabra de aliento significa más de lo que pueden imaginar para un viejo como yo. Y si les toca el corazón lo que voy a contarles, suscríbanse para escuchar más historias como la mía. Historias reales de personas reales que han vivido lo suficiente para entender que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas, sino en presencia cuando más se necesita. El silencio del hospital era diferente a cualquier otro silencio que había conocido en mi vida. No era como el silencio de mi finca al amanecer, ese silencio lleno de promesas y pájaros despertando, ni como el silencio de las noches estrelladas de Extremadura, cuando Elena y yo nos sentábamos en el porche, después de un largo día de trabajo. Este silencio del hospital era pesado, olía a desinfectante y a miedo, sabía a metal en mi boca seca, y se sentía como una manta húmeda sobre mi pecho recién operado. Habían pasado 3 días desde que los cirujanos abrieron mi corazón. Literalmente abrieron mi pecho como si fuera una puerta vieja que necesitaba aceite en las bisagras, y arreglaron las válvulas que habían estado fallando durante meses. 3 días y mi hijo Mateo no había venido. No había llamado más que una vez, un mensaje de texto que decía simplemente: «Espero que te mejores pronto, papá. Estoy ocupado con un proyecto importante». Recuerdo perfectamente el momento antes de entrar al quirófano, cuando la enfermera, una mujer joven con ojos amables, que me recordaban a mi Elena cuando era joven, me preguntó si quería llamar a alguien. Mis manos temblaban, no sé si por el miedo o por la esperanza, cuando marqué el número de Mateo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, y cuando finalmente contestó, su voz sonaba irritada, como si lo hubiera interrumpido en medio de algo verdaderamente importante. «Papá, ¿qué pasa? Estoy en una reunión». Le dije que estaba a punto de entrar a cirugía del corazón, que los doctores habían dicho que era seria, que había un riesgo, aunque pequeño, de que algo pudiera salir mal. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, mi hijo vendría corriendo al hospital, tomaría el AVE desde Madrid y estaría aquí cuando despertara. Pero entonces escuché su suspiro, ese suspiro que conocía tan bien, el mismo suspiro que daba cuando era adolescente, y yo le pedía que ayudara con las tareas de la finca. «Papá, los doctores de ahí son buenos, vas a estar bien. No puedo dejar todo ahora mismo, tengo una presentación importante mañana. Te llamo cuando salgas, ¿vale?» Y colgó, así, sin más, como si hubiera estado hablando con un conocido molesto y no con su padre que podría no despertar de la anestesia. La habitación del hospital tenía una ventana que daba a un patio interior gris, y desde mi cama podía ver a otras personas visitando a sus familiares enfermos. Hijos que traían flores, nietos que dibujaban tarjetas con crayones, esposas que sostenían las manos de sus maridos. Yo miraba todo esto como si fuera una película sobre una vida que yo nunca tendría. Mi Elena había muerto hace 5 años, un cáncer que se la llevó en 6 meses, y desde entonces el único familiar que me quedaba era Mateo, mi hijo único, mi orgullo, por quien Elena y yo habíamos sacrificado todo. Cierro los ojos y puedo ver perfectamente aquel día de hace 35 años, cuando Mateo tenía apenas 15 años y vino a decirnos que quería estudiar en Madrid, que quería ser ingeniero, que no quería pasar su vida en esta finca muerta y polvorienta, como él la llamaba. Elena lloró esa noche, no delante de él, por supuesto, sino después cuando estábamos solos en nuestra habitación. «Es natural», me dijo,
mientras le acariciaba el pelo. Los hijos deben volar más alto que sus padres. Y así comenzó nuestra vida de sacrificios. Vendimos las mejores tierras, las que estaban junto al río y que mi padre me había dejado, para pagar el alquiler de un piso en Madrid para Mateo. Vendimos el tractor nuevo que habíamos comprado con años de ahorro para pagar sus libros y materiales. Elena comenzó a coser para las señoras del pueblo, sus dedos artríticos trabajando hasta tarde, en la noche bajo la luz amarilla de la lámpara de la cocina, para enviarle dinero extra cada mes. Recuerdo mis manos, estas manos que ahora tiemblan y están llenas de manchas de la edad, cuando eran jóvenes y fuertes, trabajando de sol a sol en los campos. Plantaba olivos, pensando que algún día Mateo volvería y vería el bosque que su padre había creado. Criaba cerdos ibéricos, los mejores de la región, imaginando que algún día mi hijo traería a sus propios hijos a la finca y les enseñaría sobre la tierra, sobre el trabajo honesto, sobre el legado de su abuelo. Pero Mateo nunca volvió, no realmente. Venía en Navidad y a veces, cuando no tenía otros planes. Venía al funeral de su madre, por supuesto, pero se fue al día siguiente porque tenía una reunión importante. Siempre había una reunión importante, un proyecto crucial, una oportunidad que no podía perder. La última vez que vino fue hace 2 años, conduciendo un coche alemán que costaba más de lo que la finca producía en 5 años. Caminamos por la propiedad, yo orgulloso mostrándole los olivos que había plantado, el huerto que Elena había cuidado y que yo mantenía en su memoria, los establos que había reparado con mis propias manos. Él miraba todo con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que ahora, en la soledad de esta habitación de hospital, reconozco como desprecio. «Papá», me dijo mientras miraba la casa donde había nacido, donde había dado sus primeros pasos, donde Elena le había enseñado a leer. «¿Por qué no vendes todo esto? Es inútil, no produce nada significativo. Podrías vivir en un apartamento pequeño en el pueblo, sería más práctico para tu edad». Inútil, esa palabra se clavó en mi pecho como una espina. Esta tierra que había alimentado a 3 generaciones de la familia Vargas, que había sido testigo de nacimientos y muertes, de cosechas abundantes y sequías terribles, de amor y pérdida, era inútil para mi hijo. La enfermera entra a revisar mis signos vitales. Es Rosa, una mujer de mi edad que ha trabajado en este hospital durante 40 años. Me conoce porque Elena estuvo aquí durante sus últimos meses y Rosa fue una de las pocas personas amables en esos días oscuros. «¿Cómo está hoy, don Javier?», me pregunta mientras revisa los monitores. ¿Ha venido su hijo a visitarlo? Niego con la cabeza y ella aprieta suavemente mi hombro. No dice nada más, pero en su silencio hay más compasión que en todas las palabras vacías que Mateo me ha dicho en los últimos años. Rosa entiende. Ella ha visto esto antes. Hijos exitosos que olvidan a los padres que los criaron, que los consideran una molestia, una obligación, un recordatorio incómodo de dónde vienen. El reloj de la pared marca las 3 de la tarde. El mismo sonido que el reloj de péndulo de mi casa, ese reloj que perteneció a mi abuelo y que sigue funcionando después de 100 años. Tic, toc, tic, toc. Cada segundo que pasa es un segundo más sin mi hijo, un segundo más de soledad, un segundo más preguntándome dónde me equivoqué. ¿Fue cuando le di todo sin pedirle nada a cambio? ¿Fue cuando no insistí en que pasara los veranos en la finca, aprendiendo sobre la tierra? ¿Fue cuando Elena y yo decidimos que su educación era más importante que enseñarle sobre la familia, sobre las raíces, sobre el amor que no se mide en euros? Mi mente vaga hacia aquellos días cuando Mateo era pequeño, cuando corría por los campos persiguiendo mariposas, cuando se sentaba en mi regazo, mientras yo le contaba historias sobre su abuelo,
el hombre que compró esta tierra con el sudor de su frente, que plantó el primer olivo, que construyó la casa piedra por piedra. Mateo escuchaba con los ojos bien abiertos, prometiendo que algún día él también sería un granjero como su papá y su abuelo. ¿Cuándo cambió? ¿Fue gradual o hubo un momento específico cuando decidió que nosotros, su familia, su historia, no éramos suficientes? El teléfono suena y mi corazón, este corazón remendado y frágil, se acelera con esperanza. Tal vez es Mateo, tal vez ha recapacitado, tal vez viene en camino. Contesto con manos temblorosas. ¿Papá? Es él. Su voz suena distante, como si estuviera llamando desde otro planeta y no desde Madrid, a solo 3 horas en tren. Hola, hijo. Respondo, tratando de mantener mi voz estable, tratando de no sonar tan desesperado como me siento. ¿Cómo estás? ¿Ya saliste de la cirugía? Me pregunta, y puedo escuchar el sonido de un teclado en el fondo. Está trabajando mientras habla conmigo. Sí, hijo, hace 3 días. Estoy bien. Los doctores dicen que la operación fue exitosa. Hay una pausa, y luego dice algo que me rompe lo que queda de mi corazón. Bien, bien. Oye, ¿necesitas dinero para los gastos médicos? ¿Puedo transferirte algo? Dinero. Siempre se reduce a dinero con Mateo, como si el dinero pudiera reemplazar su presencia, como si los euros pudieran sostener mi mano cuando tengo miedo, como si una transferencia bancaria pudiera sentarse a mi lado y recordar conmigo los buenos tiempos. No necesito dinero, hijo. Solo quería escuchar tu voz, saber que estás bien. Otro suspiro. Puedo imaginarlo mirando su reloj, calculando cuántos minutos de productividad está perdiendo con esta llamada. Papá, sabes que estoy ocupado. No puedo dejar todo para ir a verte cada vez que tienes un problema médico. No es práctico. Además, esa finca no produce nada. No entiendo por qué insistes en quedarte ahí. Es una pérdida de tiempo y recursos. Una pérdida de tiempo y recursos. Así es como mi hijo ve mi vida, la vida que construí para darle todo a él. Las palabras salen de mi boca antes de que pueda detenerlas. Solo quería que estuvieras aquí, Mateo. Solo eso. No tu dinero, no tu tiempo productivo, solo tú, mi hijo. Antes de la cirugía, no sabía si iba a despertar, y lo único que quería era verte una vez más. El silencio al otro lado es ensordecedor. Finalmente, con una voz fría que no reconozco, dice: «Papá, no seas dramático. Estás bien, los doctores te arreglaron. Tengo que irme, tengo una videoconferencia en 5 minutos. Cuídate». Y cuelga. No hay «te quiero», no hay «me alegro de que estés bien», no hay nada más que el pitido de la línea muerta. Me quedo mirando el teléfono en mi mano como si fuera un objeto extraño, algo que no entiendo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo el bebé que sostuve en mis brazos hace 45 años, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el joven al que despedí con lágrimas cuando se fue a la universidad, se convirtió en este extraño frío que mide el amor en términos de eficiencia y productividad? Elena siempre decía que el amor de los padres es como sembrar semillas. Nunca sabes qué tipo de árbol crecerá. Parece que nosotros sembramos amor y creció indiferencia. La tarde se convierte en noche y las luces del hospital se atenúan. Otros pacientes reciben visitas para la cena. Familias que traen comida casera a escondidas, que ríen suavemente para no molestar, que llenan las habitaciones estériles con calor humano. Yo como mi cena de hospital solo, puré de patatas sin sal y pollo hervido que sabe a cartón. Pienso en las cenas que Elena preparaba, el cocido madrileño que hacía los domingos, las migas extremeñas que yo tanto amaba, el gazpacho fresco en verano. Pienso en nuestra mesa de madera, marcada por años de uso, donde comíamos los 3 cuando Mateo era pequeño,
donde él hacía sus deberes mientras Elena cocinaba y yo leía el periódico. Esa mesa ahora está cubierta de polvo en una casa vacía. El doctor viene a verme antes de dormir, un hombre joven que podría ser hijo de Mateo. Me explica sobre mi recuperación, sobre los medicamentos que debo tomar, sobre la importancia de no estar solo durante las primeras semanas en casa. ¿Tiene familia que pueda ayudarlo, señor Vargas?, me pregunta. Asiento mintiendo, porque es más fácil que explicar que mi único hijo considera que visitarme es una pérdida de tiempo. Bien, dice el doctor. Es importante tener apoyo emocional durante la recuperación. El corazón no es solo un órgano físico, ¿sabe? También responde a las emociones. La soledad puede ser tan dañina como el colesterol alto. La soledad. Si este joven doctor supiera sobre la soledad. La soledad de despertarse en una cama donde dormiste con tu esposa durante 40 años y encontrar su lado frío. La soledad de preparar café para uno cuando siempre hiciste para dos. La soledad de hablar con las fotos porque son las únicas que te escuchan. La soledad de tener un hijo vivo que actúa como si estuvieras muerto. Esa es la verdadera soledad, doctor, no estar solo, sino haber sido olvidado por la persona que más amas en el mundo. Esa noche sueño con Elena. Estamos jóvenes otra vez, caminando por nuestra finca, su mano en la mía, su risa llenando el aire como música. Me muestra algo en la distancia, señalando hacia la parte más alejada de nuestra propiedad, donde las rocas negras sobresalen de la tierra como dientes antiguos. Mira, Javier, dice en mi sueño, mira lo que hay debajo. No todo lo que parece inútil lo es. A veces los tesoros más grandes están escondidos bajo la superficie más áspera. Me despierto con lágrimas en los ojos. El dolor en mi pecho no es físico sino emocional. El tipo de dolor para el que no hay cirugía. Los siguientes días pasan en una rutina borrosa. Rosa viene cada mañana, me ayuda con los ejercicios de respiración, me cuenta historias sobre sus nietos. El fisioterapeuta, un hombre callado pero amable, me ayuda a caminar por los pasillos. Cada día soy un poco más fuerte físicamente, pero emocionalmente me siento cada vez más débil. Llamo a Mateo cada 2 días. Siempre va al buzón de voz. Le dejo mensajes que sé que no escucha. Hola, hijo. Solo llamaba para decirte que estoy mejor. Los doctores dicen que podré irme a casa pronto. Tal vez podrías venir un fin de semana cuando estés menos ocupado. La finca está hermosa en esta época del año. Los almendros están empezando a florecer. Te quiero. Una semana después de la cirugía, mientras estoy sentado en la silla, junto a la ventana, viendo la vida pasar en el patio interior del hospital, mi teléfono suena. Es Carlos Mendoza, mi amigo desde la infancia, el único que queda de aquellos días cuando éramos jóvenes y creíamos que podíamos conquistar el mundo. Carlos se fue a estudiar geología a Barcelona, pero a diferencia de Mateo, volvió. Volvió porque amaba su tierra, porque entendía que las raíces son importantes, porque sabía que el éxito no se mide solo en dinero, sino en conexión con tu historia. Javier, hermano, me enteré de tu operación. ¿Por qué no me llamaste? Su voz es cálida, genuina, todo lo que la voz de mi hijo no es. Le explico sobre la emergencia, sobre cómo todo pasó tan rápido. No menciono a Mateo, pero Carlos entiende. Siempre ha entendido. Voy para allá, dice Carlos, y antes de que pueda protestar, añade. No discutas. Los amigos están para estos momentos. Además, hace tiempo que no nos vemos. Llevaré una botella de ese vino que te gusta, el que no te dejan beber ahora, pero que podremos guardar para cuando te recuperes. 1 hora después, Carlos entra en mi habitación, su pelo ahora completamente blanco, pero su sonrisa exactamente igual que cuando teníamos 10 años y robábamos higos del huerto del padre Antonio. Nos abrazamos
y en ese abrazo hay más amor que en todas las llamadas telefónicas de Mateo de los últimos 5 años. Pasamos la tarde hablando, recordando, riendo a pesar del dolor en mi pecho. Carlos me cuenta sobre sus nietos, sobre su jubilación, sobre los proyectos de mineralogía que hace por diversión ahora que no tiene que trabajar. ¿Sabes?, dice mientras mira por la ventana, pasé por tu finca el otro día. Quería ver cómo estaba todo. Javier, necesitas ayuda. La casa se está deteriorando. Los campos están descuidados. ¿Por qué no contratas a alguien? Me encojo de hombros. ¿Cómo explicar que mantener la finca ya no tiene sentido cuando no hay nadie a quien dejársela? ¿Cómo explicar que cada euro que gasto en ella se siente como un euro desperdiciado en un sueño que murió cuando mi hijo decidió que éramos inútiles? Carlos se queda hasta que las enfermeras lo echan suavemente, prometiendo volver mañana. Esa noche, por primera vez desde la cirugía, no me siento completamente solo. Pero la alegría es efímera, porque cuando reviso mi teléfono antes de dormir, hay un mensaje de Mateo. Papá, he estado pensando. Deberías vender la finca ahora que todavía puedes encargarte del papeleo. Te he encontrado una residencia muy buena en Madrid, cerca de mi oficina. Sería más práctico para todos. Piénsalo. Una residencia. Mi hijo quiere meterme en una residencia. Quiere que venda la tierra que ha estado en nuestra familia por generaciones, la casa donde su madre murió en paz, rodeada de sus recuerdos, el lugar donde está enterrado mi corazón, junto con Elena. Y lo llama práctico. Miro el mensaje durante mucho tiempo, las palabras borrosas a través de mis lágrimas. ¿Es esto lo que Elena y yo creamos? Un hombre que ve a su padre como un problema logístico a resolver. No respondo al mensaje. No tengo palabras que no sean gritos o súplicas, y me queda demasiado orgullo para cualquiera de las dos. En lugar de eso, cierro los ojos y pienso en mi finca, en mis olivos esperándome, en la tumba de Elena que visito cada domingo, en el rosal que planté para ella y que florece cada primavera a pesar de mi negligencia. Pienso en todo lo que Mateo llama inútil y que para mí es todo lo que vale la pena en esta vida. Y tomo una decisión. Volveré a casa, a mi casa, y viviré mis últimos años en mis propios términos, no en los términos prácticos de mi hijo. Al día siguiente, el doctor me da de alta. Carlos viene a recogerme, insistiendo en llevarme a casa él mismo. No vas a tomar un taxi en tu condición, dice con esa autoridad que solo los viejos amigos pueden tener. Durante el viaje de 3 horas a Extremadura, no hablamos mucho. No es necesario. Carlos entiende que necesito procesar todo, que necesito prepararme para volver a una casa vacía, a una vida que Mateo considera inútil, pero que es la única vida que conozco y amo. Cuando llegamos a la finca, el sol está comenzando a ponerse, pintando todo con esa luz dorada que hace que hasta las cosas más viejas y gastadas parezcan hermosas. La casa está como la dejé, un poco más polvorienta quizás, el jardín de Elena un poco más salvaje, pero sigue siendo mi hogar. Carlos me ayuda a entrar, enciende las luces, abre las ventanas para que entre aire fresco. Vendré mañana, dice. Traeremos algunas provisiones y veremos qué necesita arreglo más urgente. Y Javier, añade antes de irse, no estás solo. Recuérdalo. Me siento en el viejo sillón de cuero de mi padre, el que Mateo siempre quiso que tirara porque estaba pasado de moda, y miro alrededor de mi sala. Las fotos de familia en las paredes, Elena y yo el día de nuestra boda, Mateo cuando era bebé, cuando dio sus primeros pasos, cuando se graduó. Una vida entera documentada en imágenes que mi hijo considera reliquias sin valor. El reloj de péndulo marca su ritmo eterno, indiferente a mi dolor, a mi soledad, a la traición que siento.
Tic, toc, tic, toc. El sonido es casi reconfortante en su constancia. Una promesa de que algunas cosas permanecen aunque todo lo demás cambie. Me levanto despacio, todavía débil, y camino hacia la cocina. Todo está exactamente como lo dejé antes de ir al hospital. La taza de café a medio terminar en el fregadero, el periódico abierto en la página de esquelas, mi lista de compras en la mesa. Es como si el tiempo se hubiera detenido, esperándome. Preparo una sopa simple, algo que mi estómago pueda tolerar, y mientras como solo en la gran mesa de madera, pienso en todas las comidas que compartí aquí con mi familia, todas las conversaciones, todas las risas, todos los planes que hicimos y que nunca se cumplieron. El teléfono suena, sobresaltándome. Por un momento, mi corazón espera que sea Mateo, llamando para preguntar cómo estoy, para decir que ha reconsiderado, que vendrá a visitarme. Pero es Carlos. Solo llamaba para asegurarme de que estás bien. ¿Necesitas algo? No, Carlos, gracias. Estoy bien. Mentiroso, dice con cariño. Pero lo dejaremos pasar por hoy. Descansa, mañana tenemos trabajo que hacer. Esa noche, mi primera noche en casa después de la cirugía, no puedo dormir. El dolor en mi pecho no es solo físico. Es el dolor de un padre que se da cuenta de que ha perdido a su hijo no por la muerte sino por la indiferencia, que es peor que la muerte porque la muerte al menos tiene la dignidad de ser final. La indiferencia es una muerte diaria, una herida que se reabre cada vez que el teléfono no suena, cada vez que un coche pasa por el camino y no se detiene, cada vez que llega la Navidad y la silla de Mateo permanece vacía. Me levanto y camino hacia el estudio, donde guardo todos los papeles importantes. Ahí está el título de propiedad de la finca, amarillento por los años, con el nombre de mi abuelo, luego mi padre, luego el mío. Había soñado con el día en que añadiría el nombre de Mateo, continuando la cadena que comenzó hace más de 100 años. Pero ahora sé que esa cadena se romperá conmigo. Mi hijo no quiere este legado. Lo ve como una carga, no como un regalo. En el mismo cajón encuentro las cartas que Mateo me escribía cuando estaba en la universidad, al principio, antes de que el éxito y la ciudad lo cambiaran. Querido papá, extraño la finca, extraño las estrellas que no se ven aquí en Madrid, extraño tu voz y los guisos de mamá. Prometo que todo este esfuerzo valdrá la pena, que los haré sentir orgullosos. Nos hizo sentir orgullosos, sí, pero ¿a qué costo? La mañana llega con el canto de los gallos del vecino, un sonido que Mateo siempre odió, pero que para mí significa hogar. Me levanto con dificultad. Cada movimiento es un recordatorio de mi fragilidad, de mi mortalidad, pero también es un recordatorio de que estoy vivo, de que sobreviví, aunque a veces me pregunto para qué. Carlos llega temprano, trayendo pan fresco del pueblo y ese optimismo terco que siempre lo ha caracterizado. Vamos a dar un paseo, dice. Necesitas aire fresco y sol, órdenes del doctor Carlos. Caminamos lentamente por mi propiedad, Carlos sosteniéndome del brazo cuando el terreno se vuelve irregular. Me muestra los lugares donde la cerca necesita reparación, donde los olivos necesitan poda, donde la erosión ha comenzado a llevarse la tierra. Es una lista larga de trabajo por hacer. Trabajo que no sé si tengo la fuerza o la voluntad de hacer. ¿Para qué, Carlos? Le pregunto finalmente. ¿Para quién estoy manteniendo todo esto? Él se detiene, me mira con esos ojos que han visto tanto como los míos y dice, para ti, Javier. Lo mantienes para ti, porque es quien eres. No dejes que la ingratitud de otros te robe tu identidad. Llegamos a la parte más alejada de la propiedad, donde las rocas negras sobresalen como monumentos antiguos. Nunca le presté mucha atención a esta parte. Es tierra mala, no sirve para cultivar, solo para que las cabras pasten ocasionalmente. Pero Carlos se detiene,
Se agacha con dificultad y examina las rocas con el ojo entrenado de un geólogo. Javier dice lentamente: ¿Siempre han estado estas manchas aquí? Miro hacia donde señala. Hay una sustancia oscura, casi aceitosa, que se filtra entre las rocas. Supongo que sí. Nunca le presté atención. Pensé que era agua estancada o algo así. Carlos saca un pequeño frasco de su bolsillo, siempre el científico, y toma una muestra. ¿Te importa si hago algunos análisis? Es probablemente nada, pero se encoge de hombros y yo también me encojo de hombros. ¿Qué importa? Es solo otra parte inútil de mi finca inútil, pero hay algo en la expresión de Carlos que me intriga, una chispa de emoción que no he visto en años. Haz lo que quieras, le digo. No es como si fuera a hacer algo con esa tierra de todos modos. Volvemos a la casa y Carlos insiste en preparar el almuerzo. Mientras cocina, hablamos sobre los viejos tiempos, sobre las travesuras que hacíamos, sobre las chicas que amamos y perdimos antes de encontrar a nuestras esposas. No mencionamos a Mateo, pero su ausencia flota entre nosotros como un fantasma. Después del almuerzo, Carlos se va, prometiendo volver con los resultados de sus análisis. Probablemente no sea nada, dice. Pero hay algo en su voz que sugiere lo contrario. Los días pasan en una rutina tranquila. Me levanto, tomo mis medicamentos, camino un poco por la finca, como solo, miro las fotos de Elena, me acuesto temprano. Carlos viene cada 2 días, trayendo comida, compañía y esa esperanza obstinada que se niega a dejarme hundir en la autocompasión. Una semana después de mi regreso a casa, llega con una expresión que no puedo descifrar. Javier, dice, necesitamos hablar. ¿Recuerdas la muestra que tomé? He hecho algunas pruebas preliminares y creo que deberías sentarte. Me siento, mi corazón acelerándose de una manera que el doctor definitivamente no aprobaría. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Me estás asustando? Él se sienta frente a mí, sus manos temblando ligeramente. Javier, creo que hay petróleo en tu tierra. La muestra que tomé es crudo, petróleo crudo, y por la forma en que se filtra, podría haber un depósito significativo. El mundo se detiene. El reloj sigue marcando su tic-toc, pero para mí, todo está congelado. ¿Petróleo? Repito estúpidamente, ¿en mi tierra inútil? Carlos asiente, su emoción ahora desbordándose. Necesitamos hacer pruebas más extensas, traer equipos profesionales. Pero Javier, si tengo razón, y creo que lo tengo, estás sentado sobre una fortuna. Tu finca inútil podría valer millones. Millones. La palabra flota en el aire como algo irreal, algo de un cuento de hadas. Pienso en Mateo, en su desprecio por esta tierra, en su insistencia de que la vendiera. Y por primera vez en mucho tiempo, me río. No una risa amarga, sino una risa real, profunda, que viene desde el lugar donde guardo toda la ironía de la vida. No le digas a nadie, le pido a Carlos, especialmente a Mateo, todavía no. Primero confirmemos todo. Carlos entiende, siempre entiende. Por supuesto, tengo un amigo, un ingeniero petrolero retirado, muy discreto. Puede venir la próxima semana con el equipo necesario. Pero Javier, necesitas prepararte. Si esto es lo que creo que es, tu vida está a punto de cambiar. Mi vida ya ha cambiado. Pienso, pero no lo digo. Ha cambiado porque he aprendido que el amor de mi hijo es condicional, que mi valor para él se mide en practicidad y conveniencia. ¿Qué diferencia harán unos millones más? Esa noche no puedo dormir, pero no por dolor o tristeza. Es la anticipación, la curiosidad. Y sí, lo admito. Una pequeña llama de venganza que se enciende en mi pecho. ¿Qué dirá Mateo cuando se entere? ¿Cómo reaccionará cuando descubra que la finca que desprecia vale más que todos sus proyectos importantes juntos? Me levanto y camino hacia la ventana, mirando hacia donde están las rocas negras bajo la luz de la luna.
Elena tenía razón en mi sueño. Los tesoros más grandes están escondidos bajo las superficies más ásperas.